Año 2025. Buscando el reino de Dios y su justicia. Capítulo 11 de la carta a los Hebreos, capítulo ampliamente conocido por los estudiosos de la palabra de Dios. Sería ideal que todos lo leyéramos en alta voz. Por acá, por atrás, Samuel, más de los últimos libros. Si me le ayudan a Samuel, por favor. Si por alguna razón alguien no ha traído su Biblia, puede seguir la lectura en las pantallas. Sería algo muy lindo si ustedes trajeran su Biblia. Creo que todos la han traído, ¿cierto? Un gran porcentaje de la iglesia trae su Biblia. ¿Lo tienen, mis amados hermanos? Carta a los Hebreos. O sea, esta es una carta que fue escrita inicialmente a judíos, solamente a judíos. Pero por la gracia del Señor, hoy la tenemos a nuestro alcance también. Usted la tiene a su alcance. Capítulo 11 y dice: ahora bien, leámoslo todos, mis amados hermanos. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda. Dígalo bien fuerte. Y por la fe Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. Amén. Pastor. Te adoramos, Señor. Hemos expresado esta mañana cánticos, los salmos que hemos cantado, los himnos que hemos cantado, las canciones espirituales que hemos cantado, todas hablan de ti, Señor. Hablan también de la necesidad que tenemos de ti. Y es particularmente interesante que después de haberte cantado, tú firmemente en tu soberanía decidiste que para esta iglesia esta mañana hubiese palabra de tu parte. Gracias por tu palabra, Señor. Ruego, Señor, que el corazón de todos esta mañana esté dispuesto en humildad, en sensatez y en amor para escuchar tu dulce voz. En esta iglesia la gloria es solo para ti. Amén. Y en el nombre de nuestro Señor Jesús te adoramos con nuestra disposición para escucharte, Señor. Amén. Oramos en el nombre de Jesús y en el poder de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Y amén. Siéntense, mis amados hermanos. Voy a hacer algo que no suelo hacer, pero quiero invitar a nuestro pastor a que inicie este mensaje en esta mañana. Y él, en nombre mío y en el de él, y por supuesto en el nombre del Señor Jesús, les va a decir lo siguiente. Qué pena que te coja ahí por sorpresa, ¿no? Yo feliz de predicar. Feliz. Alístate entonces. A lo mejor quieras terminar el mensaje. Sí, por favor. Héroe de la fe, primera parte. Fe genuina y la fe artificial. Ese es el título esta mañana. Y escribe nuestro pastor y
dado que él me ha pedido el favor, leeré estos primeros párrafos. Espérate que copien el título. Héroes de la fe, fe genuina y fe artificial. Una de las mayores responsabilidades que nos asiste como pastores hacia ustedes, hermanos, es que su fe en Cristo Jesús no solamente se mantenga intacta, sino cada vez más fuerte y en crecimiento. Amén. La responsabilidad a la que hago alusión la he aprendido del mismo Señor Jesús, quien en una ocasión dijo al apóstol Pedro y a nosotros hoy lo siguiente. Lucas 22, versos 31 y 32. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. ¿Hasta ahí? Hasta ahí. Gracias. Gracias, pastor. La fe. ¿Tienes algo para decirnos acerca de la fe? ¿Crees que la fe es vital para la iglesia? Te voy a decir algo que viví ayer. Hay un grupo como de 10 niños de esta iglesia que estudian en uno de los colegios cristianos de la ciudad. Tal vez 11. 11 niños. Y nos invitaron ayer a un evento que ellos hacen anualmente, un evento que se llama Clausura de Misiones. Lo que los niños hacen en el colegio es que durante varias semanas ellos empiezan a preparar información de países donde el mensaje del Evangelio aún es un mensaje transmitido por misioneros más que por pastores. Ellos hablan de las características del país, hablan de sus características políticas, sociales, económicas, pero después ellos hacen un énfasis en cómo el Evangelio ha impactado a estos países. Sin embargo, me pareció interesante, ahí hay algunas imágenes, que hay un momento en el que todo el colegio está reunido en la cancha de baloncesto, en el Coliseo, el cual usan como auditorio. Hay canciones, hay presentaciones, hay danzas, pero hubo un momento en el que un pastor pasó a dar la palabra de Dios. Hermanos, fue inevitable para mí darme cuenta que mientras el pastor hablaba, todas las personas que estaban en las graderías e incluso muchos estudiantes que estaban en la platea estaban entretenidos en otras cosas y hablando cosas que no tenían nada que ver con la palabra de Dios. Pero no fue una cuestión de 30 segundos. Y hagamos este ejercicio. Yo voy a hablar 5 segundos y por favor hable usted 5 segundos con la persona que tiene a su lado. Así que ellos estaban en esta actitud. Mientras él estaba predicando la palabra, mientras estaba enviando un mensaje de desafío acerca de la palabra, se escuchaba este murmullo. Se escuchaba este murmullo. Ayer de ese evento, en vez de yo salir muy contento como salí el año pasado, ayer salí muy triste, porque eso me hizo ver que la fe de gran parte de la iglesia es una fe que no es genuina. Creo yo sinceramente que la fe genuina tiene una sola forma de apropiarse de nuestra vida y es cuando escuchamos el mensaje de la palabra de Dios.
Bien dijo el apóstol Pablo, la fe viene por el oír y el mensaje que se escucha es la palabra de Cristo. Así que cuando este pastor hablaba, yo estuve todo el tiempo capturando sus palabras y yo decía amén, en mi corazón decía amén, pero miraba y tenía tanta tristeza, porque lo que allí estaba sucediendo no es que inconversos o no cristianos estuvieran escuchando el mensaje, eran padres que se supone que están firmes en la fe y que deberían dar ejemplo, pero no solo ejemplo, deberían tener hambre de escuchar la palabra de Dios. Me preguntaste, ¿qué tengo que decir acerca de la fe? Yo no puedo creer bien si no es por medio de la palabra de Dios. Amén. La fe viene por el oír, y dice Pablo, y el mensaje que se escucha es la palabra de Cristo. Pero además, pastor, uno de los asuntos, como ustedes saben, les comparto todos los días un texto de la palabra del Señor. ¿A quienes les llega el texto de la palabra del Señor? A veces hasta muy temprano. Y el texto que he compartido hoy es el que encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo 8, en su segunda parte. Acerca de algo que viene contando el Señor de una viuda importuna e insistente y casi que cansona, que le está diciendo a un juez que le haga justicia. Y el Señor dice que lo cansó tanto al juez, que el juez dijo, esta viuda me está irritando ya me está cansando la vida, le voy a hacer justicia. Y agrega el Señor Jesús, si ese juez injusto le hizo justicia a esa viuda, ¿acaso tardará mucho el Señor en responderles a ustedes sus oraciones? Y ahí ya empieza a jugar la fe. Porque en la espera se puede desvanecer la fe. Y Él dice algo que se está cumpliendo ahora. Con respecto a lo que tú acabas de decir, con lo que todos estamos viviendo, será que cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. ¿Qué querrá decir el Señor con esa pregunta? ¿Que la fe va a estar fuerte en la iglesia? No, Yo creo que no. no. Yo creo que está afirmando lo contrario, Dejando un signo de entrever. interrogación. Dejando entrever. Mire, mis amados hermanos, le hablaba a un jovencito, yo aprecio mucho a Samuel y compañía. Los niños, ellos, no es culpa de ellos, es lo que hacen todos los días. Llegan al culto es a ver videos, a ver el celular. Les digo, por favor, aprovechen este tiempo porque los días son malos. Al menos si no oran en la semana ni en ningún momento del día, aprovechen este tiempo en el templo para orar, para clamar al Señor porque estamos bajo fuego. Estamos bajo fuego, hermanos. La iglesia está bajo fuego. Y cuánto quisiéramos nosotros que el Señor abriera los ojos del Espíritu a la iglesia para que vieran lo asediados que estamos. Estamos cercados. La iglesia prácticamente está asfixiada por parte de las huestes espirituales de maldad. Y ahí es donde muchos han sucumbido y han menguado en su fe. Ustedes ya se dieron cuenta cómo desde la legislatura hay un movimiento político que está presentando proyectos de ley para equiparar lo que es un aquelarre o un culto a Satanás con un culto a Jesús. Pero por el otro lado, el pastor me comparte esta semana una fotografía en la que hay unos pastores sentados con el señor ministro del Interior, Armando Benedetti. Armando Benedetti.
para ellos dizque garantizar la libertad de culto. Esto es un arma de doble filo. Desde que se nos habló hace mucho tiempo de la libertad de culto, yo le advertí a algunos hermanos en su momento, ojo, que viene un grave peligro para la iglesia. La iglesia, cuando es perseguida, florece. Pero cuando se le tiende un lecho de algodón, se duerme, y eso es lo que el enemigo quiere hacer. Luego escuchaba a otra persona que decía lo siguiente: está siendo amenazada la libertad de culto en Colombia. Y por eso estoy invitando no solamente a los cristianos evangélicos, sino a otras creencias, para que nos unamos y combatamos este tema y le hagamos frente. Y lo que se oía como un discurso muy lindo, muy especial, yo le dije a Marlene, mire, la amenaza más grande que tenemos es cuando todo esto se está disfrazando de ecumenismo. Un ecumenismo promovido desde el seno mismo de la sede central del Imperio Romano establecido en el Vaticano, donde a nosotros nos están diciendo: ustedes son muy recalcitrantes, ustedes son muy intransigentes, ustedes son personas arbitrarias, ¿cómo es que ustedes no pueden aceptar la fe que otros tienen? Y finalmente terminan diciendo: sentémonos todos y que cada uno ore a su propio Dios. Se está levantando nuevamente la estatua de Baal, la estatua de Dagón, la estatua de Aserá, promovida por el espíritu de Jezabel. Se necesitan héroes de la fe. Hoy la iglesia tiene que pararse firme y pedirle al Señor que nos ilumine los ojos del entendimiento, porque los días que estamos viviendo son malos. ¿Algo más para decir, pastor? Mucho más. Que nos aproveche mucho esta palabra hoy. Gracias. Entonces creo oportuno, mis amados hermanos, invitarlos a que recordemos una historia que siempre se ha visto con estupor y hasta con rabia. La miramos hoy, a que la miremos no con estupor ni con rabia, sino como una historia consoladora y de paso, en lo posible, para todos, digna de ser imitada. Es la historia de Caín y Abel, la cual nos proporciona muchas novedades en la historia de la humanidad. ¿A qué novedades me estoy refiriendo yo en esta mañana? La primera novedad es que allí con ellos se dio la primera rivalidad entre hermanos. Esa fue la primera rivalidad entre hermanos, la de Caín y Abel, primogénito y segundogénito, de acuerdo a lo que nos narra las Sagradas Escrituras. Rivalidad que hoy se ve en el seno de la misma iglesia cristiana. Rivalidad entre hermanos. Otra novedad que derivamos de esta historia es que ocurrió el primer asesinato. Otra novedad que encontramos allí es el primer relato de la religión verdadera y la religión falsa. Pero también una novedad que encontramos aquí es que vamos a mirar de frente al primer héroe de la fe. ¿Cómo se llama el primer héroe de la fe? ¿Cómo? Abel. Yo no sé usted, iglesia, pero encuentro fascinante que el primer ser humano que se menciona en el capítulo 11 de esta carta a los Hebreos sea un hombre que sufrió como consecuencia de haber demostrado su fe, de haberse mantenido en su fe. Su nombre es Abel. Y no solo sufrió él, sino que murió por causa de su fe. Es lo que acabamos de leer. Y es precisamente aquí, en este capítulo 11 de Hebreos,
que apenas usted comienza a leerlo, casi de inmediato se da cuenta de que Dios no está interesado en seguir los ejemplos comunes como para establecer una campaña publicitaria. Usted quiere que la gente se apunte para ser cristiana y llene muchos templos. ¿Cuántos quieren que la iglesia cristiana y que mucha gente se apunte para ser cristianos y que llenen muchos templos? ¿Sabe qué lo que están haciendo hoy? Prométales que una vida de fe garantiza una vida larga. Prométales que una vida de fe garantiza una vida saludable. Prométales que una vida de fe garantiza una vida feliz. Prométales que una vida de fe garantiza una vida próspera, como lo hace el éxito de ventas, un libro escrito por un falso pastor que creo que muchos no solamente lo conocen, sino que lo escuchan, Joel Osteen. Él ha escrito un libro en el que aparecen 31 promesas que pueden declarar sobre la vida quienes la leen, y lo predica también. Él esas promesas las está dando, las escribió con un lenguaje cristiano. Escuchen esto, con un lenguaje cristiano. Me di el trabajo de leer una y no quise leer las otras 30. Esa que leí dice lo siguiente: yo declaro las increíbles bendiciones de Dios sobre mi vida. Veré una explosión de la bondad de Dios, un aumento amplio y repentino. Experimentaré la sobreabundancia o la sobreabundante grandeza del favor de Dios, que me elevará a un nivel más alto del que soñé. Esto que les acabo de decir está en un libro de este pastor, falso pastor. Hermanos, no todo lo que lleve un texto bíblico es espiritual. Joel Osteen, palabras más, palabras menos, lo que está diciendo es: declaro esto, explosivas bendiciones están llegando a mi camino. Ya hoy se habla de tsunamis, de bendiciones, se habla de explosivas bendiciones, unos lenguajes grandilocuentes que nada tienen que ver con la vida de fe de los hijos de Dios. Y yo me pregunto, ¿cómo estos héroes de la fe, que usted encuentra en un listado muy bien sistematizado en el capítulo 11 del libro de los Proverbios, de Hebreos, me pregunto, ¿cómo estos héroes de la fe definirán bendiciones explosivas? A ver, ¿cómo creen ustedes que Abel definiría una bendición explosiva? Un tsunami de bendiciones. ¿Cómo lo definiría? ¿Cómo lo definiría Abraham? ¿Cómo lo definiría Isaac? Vamos más allá con el tiempo. ¿Cómo lo definiría Rahab, la prostituta y antepasada del Señor Jesús? ¿Ustedes creen que cómo lo definirían? Léase el capítulo 11, todos los que usted encuentra allí. ¿Cómo definirían explosión de las bendiciones de Dios? Y ustedes, hermanos, se darán cuenta cuando abren este resumen de testimonios de fe viva y verdadera. La primera persona que aparece asesinada por causa de su fe es Abel. ¿Cuántos libros cree usted que vendería Abel? Los que vende Joel Osteen son miles, que están siendo predicados en muchas iglesias a nivel mundial. Pero ¿cuántos libros creen ustedes que vendería Abel? Ni uno. Ni uno. ¿Cuántas personas cree que pasarían al frente cuando llamamos?
o levantarían la mano porque no quieren pasar al frente cuando estamos haciendo un llamado que entreguen su vida de fe a Jesús el Señor? Después de que Abel diera el testimonio personal, dice que está hablando todavía. Imaginémonos que en esta mañana no esté yo aquí, sino que el que estuviera hablando fuera Abel, estuviera dando su testimonio. ¿Ustedes creen que la gente siquiera iría al culto ese día al saber que Abel era el predicador? No irían. Pero si llegaran los feroces y disfrazados de ovejas, los estadios, los auditorios y los templos estarían repletos si se anunciara un pastor como Joel Osteen hablar de explosivas bendiciones. Antes de continuar, hermanos, quiero decirles que todo el capítulo 11 de Hebreos no busca generar decisiones. Todo el capítulo 11 de Hebreos busca generar discípulos. Gente que siga al Señor con fe. Y es fácil tomar decisiones. Esto es muy fácil, tomar decisiones equivocadas, acertadas, como quiera que sea, pero es muy fácil tomar decisiones. Pero es mucho más difícil hacer discípulos. ¿Cuánto llevamos nosotros con el discipulado? 18,910. Creo que hay hermanos que tienen su historia en el discipulado, 18,910, porque llevamos 22 años compartiéndolo, cada vez mejorado. Y eso ha hecho que muchos hayan robustecido su fe, pero otros endurecieron su corazón y le dieron la espalda al Señor. No como una novedad, porque ya al Señor le habían dado la espalda muchos de sus discípulos, como lo dice el Evangelio de Juan en el capítulo 6. Al finalizar, dice el Señor que esa gente protestó y dijo: esta palabra es muy dura, y le dieron la espalda al Señor. Pero un discípulo que luego se constituyó en un apóstol renombrado y que está en la galería de los hombres de Dios de la Biblia, dice: Señor, ¿y a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Esa es la expresión que debe tener la iglesia hoy, pase lo que pase. Sé que muchos ya desayunaron hoy, otros están desayunando porque madrugaron. No suelte, es que estoy ilustrando. Yo no estoy aquí, no se sientan mal. Al contrario, si es Milo o es chocolate, ustedes saben que el chocolate para mí es lo mejor. Y si es Milo, lo paso también. Pueden pasar. ¿Cómo? ¡Qué bomba! Me lo tengo que tomar por la mañana, porque si me lo tomo en la noche, chao sueño. No dejo dormir. Pero me les voy a adelantar un poco al almuerzo. ¿Cuál era de los gustos gastronómicos? Porque creo que ya no lo es, de nuestro amado Pastor Junior. El frisbee. ¿A cuánto les gusta el pollo apanado? A ver, levanten la mano. Así que el que no levantó la mano se perdió el pollo que voy a repartir al final del culto. Estoy hablando de fe, Jorge. Estoy hablando de fe, iglesia. Estoy hablando de fe. Muchos que consumen, lo que les voy a decir es cierto. Muchos que consumen, a ver, hermanos, es que siempre los ignoro. A ver, ¿a cuánto les gusta el pollo apanado? Levanten la mano. Ahí sí. La hermana Belkin no, más o menos, pero si te lo sirven como a mí, lo paso. No paso. No es de mis afectos el pollo en ninguna presentación, pero bueno. Pero hace poquito me pasó lo siguiente.
lo que le pasa a muchos que consumen pollo apanado y se dan cuenta que cuando lo sirven también, ¿qué les traen? ¿Qué les ponen? Unas bolsitas que contienen miel. Francamente, ¿hasta cuándo fue? Hace como 15 días que me comí un pollito y uno de mis hijos, no sé si fue Claudia o el pastor Junior, me dijo, échele mielita a esto. Y pues sí, la miel me gusta mucho. Ábranme la bolsita porque entre otras cosas es bien difícil de destapar. Entonces ya uno engrasado del pollo va a abrir eso y vea, yo le digo, qué lío con eso. ¿Es cierto o no? Y apenas me vine a dar cuenta que eso no era miel de abeja. Sino una miel artificial. Algo que se llama como sirope. ¿Y a qué sabe? ¿Y a qué sabe? Si a usted le sirven miel de abeja y sirope, ¿la distingue? Sí la distingue. Difícil. Es difícil. Una porcioncita. ¿Cuántos quieren en este momento pollo apanado con miel? ¿Cuántos quieren en este momento pollo apanado con miel? Así como hay miel genuina, ¿se da cuenta, pastor? La iglesia quiere conversar y por eso me gusta que conversemos. Así como hay miel genuina, también hay miel artificial, como también hay fe genuina y fe artificial. Con el respeto de mis hermanos, no sé qué pasa, la temperatura subió, está haciendo calor. Con todo el respeto, no acostumbro. Gracias. Es que esa miel da sí, de verdad, calorías esa miel. Sin comerla ya está. Imagínense ustedes. Resulta que la miel de abejas es una ilustración que quiero tomar en esta mañana de la fe genuina. ¿Cómo es la miel de abejas? Está libre de impurezas, viene el panal al frasco. De hecho, cuando la venden, ponen miel pura. Miel pura. Es una etiqueta que lleva para que la gente crea que está llevando algo puro. Pero esta miel es muy parecida a la miel de arce. Busquen en la internet la miel de arce, que es un endulzante natural con un sabor dulce y un color ámbar oscuro. También ideal para acompañar diversos alimentos y es muy rica en nutrientes. Esta miel se calienta sobre el fuego y luego se vuelve a calentar. Se la calienta, consumió, se le enfrió, pero vuelve a calentarla. Es lo que ocurre con algunos hermanos que nunca parecieran salir del fuego de la prueba. ¿No le ha pasado a usted, hermano, que no ha salido de una prueba y está entrando en otra? Nos pasa a todos. Hace mucho tiempo tuve un año, creo que más de un año, pastor, ¿recuerdas? Accidentes, robos de carro, atracos, hasta que yo le dije al pastor, estoy estallado. Todo anda bien en la familia. Hasta le dije, pastor, hasta con mis diezmos, todo está bien, pero todo viene de mal en peor. Ese año perdí 2 vehículos y unas cuantas cantidades de dinero. ¿Sabe el pastor qué me dijo? Si estás bien con el Señor, hombre, si estás bien con el Señor, es porque el Señor te está preparando para algo muy especial. Te está formando. Me estaba formando el Señor. Y yo ya he estallado por las pruebas. El Señor te está formando si estás pasando por pruebas. Así como la miel de arce, que es una miel muy fina también. Hay que estarla calentando. Así hay hermanos que pueden estar viviendo tiempos de prueba. Hebreos 11.
nos va a mostrar la fe artificial y la fe pura también. Una se hace rápidamente y solo parece de verdad, la miel artificial. La otra es costosa, pero es realmente genuina. Y Hebreos 11:4 contrasta esa fe para nosotros hoy y dice de la siguiente manera: por la fe Abel, o sea, está hablando de un ser humano, ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda, y por la fe Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. Y este texto nos lleva inmediatamente a los primeros años de la historia de la humanidad, y por eso quiero que me tengan mucha paciencia en esta mañana, hermanos, porque inevitablemente tenemos que ir a los principios de la historia de la humanidad que se encuentra en el libro de Génesis, donde ocurrieron cosas bastante dramáticas y complejas. Si analizamos el relato más completo del testimonio de Abel en el libro de Génesis, me gustaría que un hermano abriera la Biblia en el capítulo 3 de Génesis y leyera con voz fuerte el versículo 20, porque aquí nos va a hablar de muchas cosas. Téngalo ahí, yo le tengo paciencia. Yo le digo cuándo y me levanta la mano para que no se levanten muchos. Lo que sí podemos descubrir son algunas pistas muy interesantes junto con algunas verdades que son muy importantes. Y ahora sí miremos el versículo 20. ¿Quién lo va a leer? ¿Quién lo lee? Un hermano con voz fuerte. Hermana Liliana, por favor. Alcancé a ver a la hermana Liliana. 3:20. Bueno, lo tiene ahí en la pantalla. Mire usted lo que dice. El hombre llamó Eva a su mujer, porque ella sería la madre de todo ser viviente. ¿Sabe? Gracias, hermana. ¿Sabe en qué momento Adán llamó Eva a su mujer? En el momento justo después que Dios les ha divulgado el pecado. Fue justo en ese momento después. Y los confronta. ¿Sabe por qué los confronta? Por haber comido del fruto prohibido. Y ustedes pueden ver en ese capítulo cómo Dios va a declarar varias maldiciones sobre esa perfecta creación de la cual él dijo y vio Dios todo y que Dios le había y él dijo que todo era bueno en gran manera. Él maldice a la serpiente, quien no es otro que Satanás, y le dice en el versículo 15: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. O sea, la simiente de la mujer literalmente te aplastará la cabeza y tú le herirás en el calcañar, dice una versión, en el talón, dice otra versión. En otras palabras, mis amados hermanos, aunque aquí se nos está hablando por primera vez en la Biblia de la promesa de un redentor, no podemos ignorar que Satanás podrá causar daño. Satanás podrá causar destrucción a los seguidores del Redentor que vendría muchos años después, incluido al mismo Redentor, pero solo eran heridas y solo serán heridas temporales. Por el contrario, el Redentor, Jesús, a quien pido la gloria para él en esta mañana en la iglesia, aplastará mortalmente la cabeza de Satanás y lo derrotará también. Luego en este capítulo, Dios declara su castigo sobre Adán y Eva. Él les hace saber que ahora están excluidos del jardín del Edén, el que conocemos como el paraíso, donde disfrutaban
A veces nos quedamos viendo a Adán y a Eva disfrutando de la pera, de la manzana, de la naranja, de la mandarina, del mango, todo eso de tierra virgen. ¿Cómo serían esos frutos deliciosos? Pero quiero que ustedes observen que era en ese lugar donde Adán y Eva estaban disfrutando de una verdadera adoración y una íntima devoción con Dios. Pero justo antes de echarlos del jardín, miremos lo que dice el versículo 21 de Génesis 3. Dios, el Señor, hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer. ¿Y qué hizo? Y los vistió. Aquí usted va a encontrar el primer acto de expiación. Esta es la primera muerte que cubrió contundentemente y efectivamente y eficazmente la culpa del pecado, la de ese animal que Dios sacrificó. Y allí podemos ver reflejada la primera imagen del Redentor venidero que se convertiría en el sacrificio final y único e irrepetible por el pecado suyo y por el pecado mío. Adán y Eva habían intentado cubrir su vergüenza con hojas de higuera, lo dicen las Sagradas Escrituras. Aquí nos encontramos sorprendentemente cuando ellos están tejiendo esas prendas de higuera, de hojas de higuera, con el intento del nacimiento de la religión falsa. Esas higueras, esas hojas de higuera son el nacimiento de la religión falsa. ¿Qué es una religión falsa? Es el esfuerzo humano para ocultar una conciencia culpable. Esa es una religión falsa. El problema es que Dios puede ver a través de las hojas de higuera. Alabado sea Él. Él puede ver, por mucho que ocultemos el pecado, Él puede ver a través de las hojas de higuera. Y Él se va a dar cuenta que el pecado permanece. ¿Qué hizo Dios? Eso fue lo que hizo el hombre, buscar hojas de higuera. ¿Pero qué hizo Dios? Dios los cubrió con la piel de un animal inocente sacrificado, enseñándoles así a Adán, a Eva, a Nicolás y a todos nosotros que sin derramamiento de sangre no puede haber perdón. Entonces, ¿cómo respondieron a Adán y Eva? Recordemos que ellos estaban avergonzados. Y aunque avergonzados, aunque maldecidos, aunque caídos, aunque abatidos, aunque afligidos, ellos confiaron en la provisión de Dios y optaron por confiar en Él, incluso después de ser expulsados del jardín del Edén. Estamos llegando a una era en la iglesia, en un tiempo mejor en la iglesia, en la que usted como pastor no le puede decir absolutamente nada a algunos hermanos porque emprenden la de Villadiego, huyen y hasta se descarrían y dicen que fue el pastor el culpable de su condenación. Qué bueno que aprendieran de Adán y Eva. ¿Cómo estaban Adán y Eva? Estaban avergonzados. Estaban maldecidos, estaban caídos, estaban abatidos, estaban afligidos. En medio de esas circunstancias, ellos confiaron en la provisión de Dios y mejor decidieron en confiar en Él, incluso después de haber sido expulsados del jardín del Edén. Y usted me dirá, pastor, ¿y cómo sabemos eso? Pues yo le respondo, sabemos eso gracias al capítulo siguiente. Capítulo 4, versículo 1 de Génesis. Y quiero que usted, por favor, hermano, no pierda de vista este texto en el cual voy a hacer énfasis en esta mañana. Dice, el hombre se unió a su mujer Eva. Y no me diga, pero es que era que no tenía más. No, está haciendo énfasis a su propia mujer. ¿A cuál mujer se unió Adán? A su esposa. Y ella concibió y dio a luz
a Caín y mire lo que dijo. Centre su atención aquí. ¿Qué dijo ella? Con la ayuda del Señor he tenido un hijo varón. ¿Cómo estaban ellos? Abatidos, caídos, avergonzados. Bueno, están pasando por las duras y las maduras. Y Eva, inspirada, llega y dice, con la ayuda del Señor. En otras palabras, en lugar de rebelarse y rechazar enojada el plan de Dios, Eva lo que está es mostrando y manteniendo su confianza en Dios. Y aquí, en la sala de partos del Edén, en la sala de partos del paraíso, por así decirlo, por llamarlo de alguna manera, ella está alabando a Dios por el nacimiento de Caín. Es más, es ella la que nombra a su hijo Caín, que significa algo así como adquirir, conseguir algo, lograr algo, o incluso él está aquí. ¿Y qué piensa Eva? Ella piensa, es él, es Dios. Y celebra diciendo, alabado sea Dios, lo tengo en mis brazos. Desgraciadamente, Caín no sería el redentor de la humanidad. Él se convertiría en el primer asesino de la humanidad. Caín no daría vida. Caín quitaría una vida. Pero cierto tiempo después del nacimiento de Caín, Eva da a luz a su segundo hijo, Abel. Parezco como en una clase de iglesia infantil, ¿cierto? Pero es bueno tratar estos temas aquí. Y el versículo 2 nos dice que los niños crecieron y uno de ellos decidió especializarse en la cría de animales, lo cual lo hizo un hombre nómada. Y otro decidió especializarse en la agricultura, lo cual lo hizo más sedentario. Abel, detrás de su rebaño todo el tiempo. Caín, ahí frente a su cultivo. Mire lo que dice el versículo 2. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a pastorear ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. Y tengamos en cuenta, mis amados hermanos, que ellos están creciendo fuera del jardín. Ya habían sido desalojados del jardín. Ellos estaban plenamente conscientes de la historia de sus padres. Caín y Abel la conocían. Estaban plenamente conscientes del sistema sacrificial que Dios mismo había del cual Dios mismo había dado ejemplo, porque Dios mismo había ofrecido por los pecados de ellos, y plenamente conscientes de la promesa de un redentor. Él les había dado ejemplo del sacrificio del animalito, del cual les había hecho las primeras prendas a Adán y a Eva. El primer diseñador de la historia es el Señor Todopoderoso. Diseñador de moda, quiero decir. Y eso lo sabemos por lo que dice el versículo 3. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. O sea, esto era una práctica común, hermanos. A Caín y a Abel no se les ocurrió esta idea de hacer un sacrificio porque cualquier día dijeron, vamos a hacerle un sacrificio al Señor. Cualquier día dijeron, voy a ir a la iglesia y voy a dar el diezmo, voy a hacerlo. No. ¿Sabe por qué a muchos se les dificulta entregar el diezmo al Señor? Porque todavía no han aprendido a que Dios desde un principio nos dio ese ejemplo. Y seguramente Adán y Eva les habían enseñado sobre eso también a ellos. Ahora bien, yo no tengo detalles de lo que Adán y Eva les enseñaron, pero las acciones de estos dos muchachos evidencian que tenían conocimiento de lo que Dios requería en esta vida después de la expulsión del jardín del Edén con respecto al sacrificio animal. Esto no fue idea del ser humano construir un altar. La expiación no fue un concepto creado por el hombre. Cualquier invento por una remisión de pecados hecha por el hombre es falsa religión.
No fue idea del ser humano amontonar algunas piedras una encima de la otra o matar a un animal inocente y quemarlo en el altar. Eso no fue idea del ser humano. Obviamente, Dios le había comunicado a la humanidad la forma adecuada de acercarse a Él, y esta era a través de la sangre. Todo esto lo conocemos y lo hemos oído en muchas predicaciones y lo hemos aprendido. Así que este es, en resumen, el principio de la historia de la humanidad. Y quiero que lo miremos de esta manera. En Génesis capítulo 1 está la creación del hombre de manos de Dios. En Génesis capítulo 2 está la comunión entre el hombre y Dios. En Génesis capítulo 3 vemos la corrupción del hombre alejándolo de Dios. Y en Génesis capítulo 4 encontramos la confesión que restaura la relación con Dios. Y esa confesión a la que estoy haciendo referencia era una declaración de fe que en la infinita misericordia de Dios, mediante un sacrificio de sangre, el inocente muere en lugar del culpable. Leamos nuevamente lo siguiente. Génesis 4, 3, 4 y 5. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa, y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Miren lo que dice el versículo 5. Pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba, como muchos están andando hoy, cabizbajos. Ahora, la mayoría de la gente cree que lamentablemente Caín se llevó lo peor de esta parte. Es decir, que sobre él recayó la mala suerte. ¿No creen ustedes? Eso es lo que hemos tenido, el concepto de Caín, que él se llevó lo peor, que él era el salado de la familia, que él era la oveja negra de la familia y que él estaba arrastrando con las maldiciones de la familia. Él se dedica a la agricultura y su hermano a la ganadería. ¿Y saben qué, hermanos? Dios prefiere el ganado a las frutas y a las verduras. ¿Ustedes creen que cómo se sentiría Caín? Y seguramente Caín, en esa mentalidad creativa que tenía y que lo caracterizaba, estaba pensando: qué mal, elegí la carrera equivocada. Pero es que ese no era el problema. Basado este servidor en los eventos que encontramos en los primeros 5 capítulos de Génesis con respecto a la edad de Adán y las edades de sus hijos, Caín, Abel y Set, que eran los hijos de Adán y Eva, estimo que Caín tenía más de 120 años cuando ocurrió la escena que encontramos en Génesis 4. Piensen esto, ¿por qué se los digo? Piensen esto. Caín tenía al menos 120 años y Abel no se quedaba atrás, era muy cercano en edad. Y piense también en esto, que antes del diluvio las personas solían vivir cientos de años, porque la Biblia nos muestra al hombre más viejo, Matusalén. ¿Cuántos años vivió Matusalén? 969 años. Y Adán murió a los 930 años. Yo no sé cómo será uno tener 930 años. Yo no imagino la celebración del cumpleaños de Adán, por poner un ejemplo. ¿A dónde acomodamos todas esas velas? Figúrese usted una torta con 930 velas. ¡Qué incendio! Eso es un incendio. Así que Caín y Abel son hombres relativamente jóvenes, con unos 100 años. Eran jóvenes de 100 años. El punto aquí es el siguiente, y esto es lo importante, que Caín y Abel ya habían ofrecido sacrificios anteriormente. Y si bien
no podemos estar seguros de cuántas veces Caín y Abel aparecieron en el altar con sus sacrificios, podemos estar bastante seguros de que esta no era la primera vez que lo hacían. Y este evento registrado aquí fue el momento en el que Caín dijo efectivamente, abro comillas, estoy cansado de conseguir animales del redil de mi hermano. Me cansé, llevo muchos años yendo allá con mis frutas para canjearlas por animales de mi hermano. Otra que se creyó él o que se le metió a él. Soy igual de importante para Dios como lo es mi hermano. Estoy trabajando tan duro como él. ¿Cuál es el problema? El problema es que ese año Caín tomó la peor decisión de su vida. Fue a hacer el sacrificio a su antojo, a su manera, y no como Dios lo había ordenado. Luego hablaremos de la religión cainita, que es la que conocemos hoy como la nueva era. ¿Qué dijo Caín? A mi gusto. Sí, lo voy a hacer de la mejor manera. Mire, ¿sabe cuántos pastores hoy están mirando que otros están progresando y que el trabajo de Dios no vale? Ningún trabajo hecho en la voluntad del Señor es ignorado por Dios, así sea ignorado por los hombres, así no sea valorado por los hombres. Su trabajo como evangelista, su trabajo como misionero, su trabajo como obrero, como quiera que sea, hágalo conforme el Señor lo ha ordenado y no conforme a su antojo, porque eso le va a generar problemas. Yo imagino a Caín diciendo, voy a traer mis mejores frutas y verduras, voy a montar el mejor fruver del paraíso, de la región, del mundo, y se las ofreceré a Dios en el altar. Amada iglesia, la serpiente nunca se fue de vacaciones. Llevaba más de 100 años usando su misma estrategia, agitando el pensamiento de Caín. No seas boba, no seas bobo, Caín. No seas tan sumiso. No te las des de que te tenés que ajustar a lo que Dios ha dicho. ¿Y sabe qué pasó con Caín? Caín finalmente creyó la misma mentira que 100 años atrás Satanás le había susurrado a su mamá Eva. ¿De verdad Dios dijo eso? ¿Recuerdan eso? Satanás no se va de vacaciones, mi amado hermano. ¿Realmente Dios quiere que hagas eso? Se lo dijo a Eva y se lo está diciendo a Caín. Quizás puedes comer esa fruta y a Dios no le importará. Quizás puedas ofrecer tus vegetales como sacrificio y a Dios no le importará. Eso le está diciendo Satanás a Caín. Por favor, Caín, no te estás tomando la palabra de Dios demasiado en serio, ¿o sí? Eso es lo que le están diciendo a nuestros jóvenes y a muchos hermanos hoy. No te estarás tomando la palabra de Dios en serio, ¿o sí? Y el pobre hermanito pusilánime, flojo en la fe. Hombre, sí, tenés como razón. El que te está hablando no es tu compañero de trabajo, ni de estudio, ni el empresario, ni el que tenés al lado. Te está hablando Satanás, porque Satanás nunca se va de vacaciones para susurrar la misma provocación que provocó a Eva a desobedecer a Dios y que ahora está provocando a Caín también. En cualquier caso, ¿por qué Dios habría de molestarse si dejas de leer la Biblia? ¿Por qué Dios habría de molestarse si hoy no quieres ir a hacer sacrificio al Señor, a celebrar el culto? Yo no le digo a la iglesia si va a venir al culto. Yo le digo a la iglesia, a los que le pregunto, ¿vas a celebrar culto al Señor? Porque olímpicamente muchos están diciendo, yo no voy a ir al culto. ¿Y por qué razón?
Pues porque no, es que tanto, yo llevo 50 años, yo llevo 60 años, llevo 20 años, llevo 5 años yendo al culto seguido. ¿Qué mal está en no ir al culto un día? Quédese usted sin venir al culto por su propia voluntad y por ahí se le mete Satanás porque le quiere destruir su vida. Satanás no solamente pierde las almas, sino que las destruye. Soy testigo de muchos que le creyeron eso a Satanás y dejaron de ir a celebrar culto al Señor un día por irse a un paseo y ese día se murieron. ¿Recuerdas el joven aquel en la central? Murió y el pastor se los dijo: no vayan. Estaban bajando por el alto de Matasanos porque iban para la costa. Se les fue ese vehículo por ese voladero y murieron. Otra hermana nuestra, muy querida, por alguna razón se trasladó de la iglesia, de barrio, y entonces se fue. Y un día nos llega la infausta noticia de que ese día no quiso ir a la iglesia ese domingo. Estaba haciendo campo traviesa, o esto que es tan nuevo hoy también, senderismo. Era la última del puente colgante, los demás ya habían pasado. En el momento en el que ya estaba a punto de alcanzar la otra orilla, se desplomó el puente y ya lleva varios días, años, en la eternidad. ¿Recuerdas? Lo que estoy hablando es serio. Satanás te está diciendo hoy: ¿por qué ha de molestarse Dios si por hoy dejas de adorarlo? ¿Por qué se habría de molestarse Dios si por hoy dejas de ir al culto? Llevas tantos años haciéndolo. Y resulta que ese día Dios se molestó. El día que Satanás te dijo que él no se iba a molestar, ese día Dios se molestó. Dígale al Señor en esta mañana: Señor, líbrame de yo causarte una molestia. Él te está diciendo, Satanás te dice: ¿crees en él? Ah, sí, Satanás, claro, yo creo en mi Dios. Tienes entonces un registro perfecto de asistencia al culto. Ya lo vi. Solo por una vez, hazlo a tu manera, hazlo como te dé la gana. Y así, después de acercarse a Dios de la manera correcta, quizás unas 100 veces antes, porque el sacrificio, quiero resaltar, era anual. Esta vez lo que Caín va a decir: me acercaré a Dios con la obra de mis propias manos. ¿Qué importa que sea el fruto de la tierra que Dios maldijo? Estoy seguro de que a Dios no le importará si ya lo había maldecido. ¿Para qué le lleva fruto de la tierra? Ya estaba envenenado por el veneno de la serpiente antigua, Satanás. Iglesia, les estoy hablando con mucho amor. ¿Sabe qué es lo que vemos aquí? Aquí vemos el comienzo de la historia de las religiones del mundo. Todo se ve muy bien, todo parece igual, todo parece miel de abejas, todo parece almíbar de arce. No se nota la diferencia, pero sí la hay, sí la hay. Y aquí se requiere fe para entender este asunto. Piénselo. Aquí en Génesis capítulo 4 y reiterado en Hebreos 11:4, vemos que tanto Caín como Abel van al lugar indicado para el sacrificio. Los dos fueron juntos. Ambos parecen querer adorar a Dios. Ambos llegan a las 8 de la mañana, a la hora del culto, a la hora indicada. Ambos vienen a usar el altar indicado. Ambos traen su ofrenda. Ambos demuestran fe en que el Dios invisible va a aceptar su ofrenda.
pero uno de ellos es genuino y el otro es artificial. Y atención, como dicen los periodistas cuando van a dar una noticia importante y de última hora. Atención, iglesia. Abel es obediente al plan de Dios. Caín es desobediente. Y estaban todos juntos, estaban entrando al mismo lugar, llegando al mismo lugar, a hacer lo mismo. Abel trae lo que Dios quería. Caín trae lo que él quiere. Abel está siguiendo la revelación de Dios. Caín está siguiendo el razonamiento humano. Hay una escritura que no en vano escribió el medio hermano del Señor Jesús, Judas, en su carta, que debe llamarnos categóricamente a que prestemos atención a los sistemas religiosos, que todos están enfocados en Caín. Solo conozco uno que dijo: yo soy el camino. Quien sigue sus propias religiones, la nueva era, el Islam, el judaísmo, cualquier religión que no tenga a Cristo Jesús y a su eterna palabra como centro, está siguiendo el camino de Caín. Hay, ese hay, sin H, con exclamación, en la Biblia se toma como un juicio. Si usted lee hay, podríamos decir, ¿qué juicio les espera a los que siguen el camino de Caín? ¿Sabe qué pasó con esto? Con esta historia. Que de esa manera Caín se convierte en el ejemplo a lo largo de la historia de la humanidad, no de una fe genuina, sino de un sistema religioso que dice creer en un Dios, porque todos están diciendo que creen en Dios, que está comprometido a hacer buenas obras, a tener prácticas religiosas para acercarse a Él, pero que va a negar el sacrificio provisto por Dios por medio de su Hijo Jesucristo, el Cordero de Dios inocente que quita el pecado del mundo. El camino de Caín es el que dice: voy a acercarme a Dios a mi manera. No necesito que me hablen sobre el pecado, no necesito que me hablen sobre la culpa, no necesito que me hablen sobre el sacrificio, no necesito que me hablen de la necesidad de un Salvador, no necesito que me hablen de leer la palabra del Señor diariamente, ordenadamente, fervientemente y alegremente. No necesito que me hablen que debo inclinarme para adorar. No necesito que me digan que necesito humillarme en la presencia del Señor. Esa es la religión que quiero seguir. Es lo que están diciendo muchos. Otros, con más descaro y más desparpajo, dicen: voy a ofrecerle a Dios lo que yo he producido con el sudor de mi frente. Atención, iglesia, íntima devoción. Caín simplemente estaba ofreciéndole a Dios su versión, hoy actualizada, renovada y tendenciosa, de las hojas de higuera y no el sacrificio que Él estaba demandando y está demandando en nosotros hoy. Y quiero que se ponga de pie y le pida perdón por las veces que usted le está ofreciendo sus hojas de higuera, por las veces que usted está siguiendo al Señor a su manera, a su propio parecer, bajo su propio conocimiento y su propia responsabilidad, y no sobre lo que Dios está demandando que le ofrezcamos. Preséntense delante de Él como un sacrificio vivo, santo y agradable al Señor, dice el apóstol Pablo. Ese debe ser nuestro culto racional, el que Dios ha ordenado. No se encajen, que su mente no se encaje al molde, al modelo de este mundo.
Renueven su mente, hermanos, y si hay algún vestigio o si su mente está impregnada de esa gran mentira que Satanás le ha metido, de que haga las cosas a su manera, pida perdón al Señor. Conságrese al Señor. No se tome esto a la ligera, porque el que ha de venir vendrá y no tardará, y viene por una iglesia santa, sin mancha, sin arruga, resplandeciente, para presentársela a sí mismo. Consagremos nuestras vidas en el altar del Señor con llanto, con humillación. Consagremos nuestras vidas con sinceridad. Consagremos nuestras vidas y ya no conjuguemos más con lo que el mundo está diciendo que tenemos que hacer, cuando Dios ya ha establecido su palabra, la cual es inerrable, la cual es confiable, la cual es infalible, la cual es tan perfecta y tan fina como Él. Pasó 7 veces por el fuego y antes salió más pura. Y esa fe que nosotros debemos tener hoy, a la cual nos llama la palabra del Señor hoy, debe estar basada sobre las sagradas escrituras y con nuestra mirada puesta en aquel que está sentado a la diestra de Dios, lugar desde el cual vendrá por usted y por mí. En 15 días, Héroe de la Fe, segunda parte, con el favor de Dios. Año 2025. Buscando el reino de Dios y su justicia.